Bueno, buenas noches. Empezando con el capítulo 1, concepto de la exclusión de herencia, evolución histórica de la exclusión de herencia en Perú. Como primer punto tenemos el concepto general de la herencia en el Perú. Como nos indica, la herencia es un proyecto de transferir bienes, derechos y obligaciones de una persona cuando fallece, en este caso que es el causante. Este proceso se efectúa en función de las disposiciones y procedimientos establecidos en nuestro Código Civil peruano. Es decir, representa el patrimonio del individuo que se transmite al momento de su muerte a favor de sus sucesores. Los sucesores se clasifican en dos tipos. Tenemos los herederos y los legatarios. En ese sentido, la herencia establece el objeto de carácter patrimonial de la sucesión, que es el efecto de trasladar la herencia a favor de un beneficiario designado por la ley. También dentro de este punto encontramos los fundamentos legales de la herencia. Los encontramos establecidos en nuestro Código Civil peruano y también en nuestra Constitución. En nuestro Código Civil peruano lo encontramos establecido en el artículo 660, que menciona que cuando una persona fallece, sus bienes, derechos y deberes constituyen una herencia que será transmitida a sus sucesores. El artículo 661 del Código Civil peruano establece que los herederos responden por deudas solo lo que alcanza a cubrir con los bienes de la herencia adquirida. Si en este caso el dinero recaudado en herencia no llega a cubrir en totalidad los gastos o las deudas, en este caso, pues en este caso los herederos tienen que demostrarlo para que cumplan ya con el pago, ya que ellos no pueden pagar con sus propios bienes. Y en nuestra Constitución está establecido en el artículo 2, inciso 16, que establece que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Como punto número 2, tenemos el concepto de la herencia. Nos menciona que es aquella persona que hereda por disposición legal o testamentaria, a título universal. El heredero es la persona a la que se le transfiere el patrimonio de otro sujeto cuando el causante fallece. Por ende, se considera el beneficiario de una herencia siempre bajo las disposiciones de ley. En el momento que el causante fallece, sus herederos entran en posesión de la herencia prevista. Estas incluyen tanto los bienes, derechos y obligaciones de las personas. Conforme a los criterios normativos, se dispone una clasificación de los herederos para realizar la repartición del patrimonio en función de aspectos como vínculo familiar o voluntario del causante en caso de existir un testamento. Tipos de herederos. Encontramos los herederos forzosos, que están establecidos en el artículo 724 del Código Civil y en el artículo 725 del Código Civil. En este caso, los herederos legal son familiares que de manera siguiente a los herederos forzosos son convocados por la ley para heredar. No obstante, estos no tienen parte en la herencia. Encontramos a herederos de cuarto orden, herederos de quinto orden y herederos de sexto orden. En el orden de sucesión encontramos la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. En la sucesión testamentaria se dispone prioridad a los herederos forzosos en forma de legítima y algunos beneficiarios nombrados de forma voluntaria por el causante. Una pequeña observación en este punto es que en este caso, en el Perú solamente cuenta como sucesión testamentaria cuando el testador, en este caso, escribe con puño y letra todo lo que va a dejar en su testamento. No se puede grabar o no se puede admitir un medio probatorio, en este caso como un video, porque eso no aplica en el Perú, sino en otros países. En la sucesión intestada se efectúa a favor de los herederos forzosos en primera instancia. De no haber herederos forzosos por parte del causante, se considera a los herederos legales. Como tercer punto tenemos la relevancia del tema de exclusión de herencia. La exclusión radica en la separación, o como su propio nombre lo dice, en la exclusión de derechos forzosos de la herencia por causal, o porque así la autoriza la norma, o porque la misma voluntad del testador. El heredero puede ser apartado de la sucesión
en atribución a determinadas causales de desideración que establece nuestro Código Civil, como también en función a determinadas causales de indignidad, que justamente esas las encontramos en el artículo 667 del Código Civil, y las causales de desideración están establecidas en el artículo 744, 745 y 746 de nuestro Código Civil. Dentro de estas también encontramos las causales de desideración que ya mencioné, y pasamos al punto 4, que es la evolución histórica de la exclusión de herencia en el ámbito jurídico peruano. Eh, la palabra de indignidad y exclusión justamente fueron reconocidas en el derogado Código Penal de 1936, que su cuerpo normativo fue promulgado el 30 de agosto de 1936, pero recién entró en vigor el 14 de noviembre del mismo año. Como ya mencioné, la primera palabra de indignidad fue nombrado en el Código Procesal Penal, que ahora tiene esa misma figura de la palabra indignidad justamente también en nuestro Código Civil peruano, en las cuales también menciona que en el artículo 666 del ya derogado cuerpo normativo menciona algunas causales, como por ejemplo los autores o partícipes de atentados contra la vida del causante, de su cónyuge, descendientes, ascendientes o herederos. Esta indignidad no se queda sin efecto por el indulto ni por la prescripción. También menciona que el condenado por adulterio con la esposa o la hija del causante, también mencionados, también menciona otro tipo de numerales que son causales de indignación. Como último punto tenemos las opiniones de expertos en derecho sobre la exclusión. Aquí hablan, bueno, un experto menciona que la palabra indignación, en este caso no solamente debe ser, no es que un libro mencione la palabra indignidad y que por eso la persona quede fuera del testamento o fuera de la herencia. Él considera que para que la persona se le considere indigno debe ser bajo un juicio, y este juicio conlleve una sentencia, y que la sentencia mencione que esta palabra y esta persona sea considerada indigna. No solamente porque un libro, que en este caso hace mención de nuestro Código Civil, así lo mencione. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Henry Alexander Chilón Gallardo y hoy les hablaré sobre los fundamentos jurídicos de la exclusión de herencia en el Perú, sus causales legales y una comparación internacional de la exclusión de herencia. Bueno, sigamos. Primero tenemos el marco legal de la exclusión de herencia, que está regulada en el libro cuarto del Derecho de Sucesiones, específicamente en los artículos 667 y 674 del Código Civil peruano. Eh, Asimismo, hay principios y objetivos detrás de las disposiciones legales sobre exclusión. Tenemos el principio de derecho sucesorio. Hernández, Anicama y Robles Reyes nos explican que los principios del derecho sucesorio son pilares fundamentales de su regulación jurídica. Entre esos principios hay los más destacados son la legalidad, en el cual garantiza que las sucesiones se rigen por normas establecidas. El otro punto sería la seguridad jurídica, que busca otorgar certeza y estabilidad a las relaciones sucesorias. Y como último punto es la supremacía constitucional, que asegura que las disposiciones legales en materia sucesoria tengan armonía con los preceptos constitucionales. Eh, Vamos a hablar ahorita de la descripción y análisis detallado de las causales específicas de exclusión. Causales de exclusión lo establece el Código Civil, que son dos, que es la indignidad y la desheredación. La indignidad se define como una sanción civil impuesta por actos delictuosos o reprochables hacia el causante o sus familiares, y que requiere una sanción judicial firme. Sus causales específicas, primeramente sus causales específicas son
varios puntos. El primero sería el homicidio doloso o tentativa contra el causante o sus familiares. El segundo punto es la condena por delito doloso contra el causante. El tercer punto sería la denuncia calumniosa. El cuarto sería el empleo de dolo o violencia para influir en el testamento. El quinto es la destrucción o falsificación del testamento. El sexto es la condena por violencia familiar. Y el séptimo es la falta de reconocimiento o prestación de alimentos. Ahora pasamos a la desheredación, que es un acto legal en el cual el testador excluye a un heredero forzoso de su parte legítima por razones establecidas por ley. Y a diferencia de la indignidad, no requiere una sentencia judicial, es una potestad del testador y no de otros herederos. Sus causales específicas es el maltrato, injurias graves y reiteradas, la negación de alimentos sin motivo justificado, la privación injustificada de libertad y la vida deshonrosa e inmoral. También tenemos causales de desheredación de ascendientes, que son dos. La primera vendría a ser la negación injustificada de alimentos a sus descendientes. La segunda sería la pérdida de la patria potestad. Eh, Tenemos otra causal que es la desheredación del cónyuge, eh, que es por adulterio, violencia física o psicológica, atentado contra la vida, otra es la injuria grave, el abandono injustificado y la conducta deshonrosa. Bueno, siguiendo con el caso, mi grupo y yo hemos hecho un análisis de un caso que vendría a ser de la señorita Elizabeth Alexandra eh, Mavila Espino Vázquez, que fue condenada por el delito de parricidio en relación con su madre biológica Elizabeth Esperanza Vázquez Marín, que viene a ser el expediente 07398-2010. Este, Hemos analizado este expediente y hemos resaltado lo más importante. Como he venido diciendo, la señorita Elizabeth fue condenada por parricidio en relación con su madre biológica, Elizabeth Esperanza Vázquez Marín, recibiendo una sentencia de 30 años de prisión, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la República. Ernesto Vázquez Celada, padre de la fallecida, inició una demanda de exclusión de sucesión por indignidad contra Elizabeth Alexandra Mavila Espino Vázquez, argumentando que planificó y llevó a cabo el asesinato de su madre con el fin de obtener beneficios de su patrimonio. La demandada defendió que fue manipulada por terceros debido a su condición de bipolaridad y que no estaba consciente de los hechos en los que se vio involucrada. La base legal de la demandada fue el artículo 667, inciso 1 del Código Civil, que excluye la asociación a aquellos que han cometido homicidio doloso contra el causante. La participación de la demandada en el asesinato de su madre fue el motivo principal que impulsó la acción legal de la exclusión de la sucesión. Para culminar en el análisis, como grupo hemos llegado a la conclusión de que la decisión del juez se sustentó en la condena penal previa de la demandada por parricidio, considerándola un acto de indignidad que la excluye de la sucesión de su madre. Además, se descartaron las pruebas que respaldan la versión de la demandada sobre su supuesta manipulación de terceros. Y por lo tanto, esto dictaminó que la demandada no tenía derecho a heredar de su madre debido a su participación en el homicidio. Ya. Y para finalizar, vamos a hacer la comparación eh, internacional de la exclusión de herencia, eh, que, que lo hace el tesista, el tesista David Alonso Sánchez García, que primero nos habla de Colombia, que en Colombia la sucesión del Estado está regulado en el Código Civil, y como otra parte es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por sus iniciales ICBF, reclama la herencia vacante. En Chile, Vuelta nos habla que el fisco, representado por el Ministerio de Bienes Nacionales, reclama la herencia vacante. Asimismo, los bienes pueden ser utilizados para propósitos de interés social. En España, el Estado como heredero, el Estado es como heredero en sucesión intestada. Así también los bienes incorporados al tesoro público con dos terceros partes destinadas a fines de interés social.
En comparación con el Perú, la beneficencia pública gestiona